El rollo de canela de la clase B. Capítulo 11. El Festival de Deportes. Izuku hacía ejercicios de respiración sentado en un rincón de la sala de espera. Los nervios lo dominaban y no quería eso. Sabía que las cosas solo empeorarían si no podía controlarse. Respiró hondo antes de sentir una palmadita en la espalda. Se giró y vio que era Monoma. «Qué nervios, ¿verdad?», preguntó el chico con una leve sonrisa. Izuku asintió con una sonrisa nerviosa. Este es el precio de ser un héroe. Izuku sonrió, las palmaditas eran extrañamente reconfortantes de alguna manera. «Sí, solo un poco, ¿cómo estás?», preguntó. «Bastante bien, la verdad». Monoma sonrió levemente. «Qué emoción me da aplastar a uno, Imagínense lo satisfactorio que será cuando reaccionen a mi don. Quizás podría usarlo con ese Bakugo, darle un poco de su propia medicina. Sería maravilloso», dijo con ojos brillantes. Izuku agitó las manos. «No hagas eso. Por favor», el rubio levantó las manos en protesta antes de sonreír ampliamente. «No prometo nada», gimió Izuku. El intercomunicador se encendió y Izuku se tapó los oídos al instante. Present Mic siempre era el comentarista del festival deportivo. «Muy bien, pequeños oyentes. Tienen 5 minutos para salir, así que prepárense porque van a tener una entrada explosiva, sí». El intercomunicador se apagó e Izuku suspiró mientras se destapaba los oídos. «Midoriya». Kendo se sentó frente a él, con aspecto algo nervioso mientras jugueteaba con sus manos. «Yo, quería dar un discurso, para ilusionar a todos, pero, no sé si sea buena idea». Suspiró. No poder distinguir quién era el más fuerte la estaba molestando mucho. Deseaba saberlo con tanta desesperación que la estaba estresando. La ponía nerviosa cuando, de lo contrario, no debería estarlo. Sin embargo, Izuku sonrió. «Me parece genial. Estoy muy nervioso ahora mismo y creo que un discurso me vendría bien». Se frotó el cuello. «Además, eres una gran inspiración con tus habilidades de lucha». Izuku respiró hondo. «Los dones lo son todo para la gente, y eso es todo lo que algunos héroes necesitan o usan, pero tú usas tu don y tus habilidades en las artes marciales. Admiro mucho a Kendo-chan. Eres una inspiración, así que creo que un discurso tuyo significaría mucho». Su sonrisa se ensanchó hasta que tanto Kendo como Monoma tuvieron que apartar la mirada o se arriesgaron a quedar ciegos. La pelirroja sonrió. Sus palabras significaban mucho para ella. Respiró hondo. «Gracias, Midoriya». Se levantó con confianza, caminó hacia la puerta y aplaudió con sus manos agrandadas. Para llamar la atención de todos. «Muy bien, todos. Estamos a punto de salir, pero tengo un par de palabras para ustedes». Parecía haber captado la atención de todos, ya que todas las miradas se posaron en ella. Fue un poco estresante, pero también muy emocionante. Hoy seremos el centro de atención. Kamakiri sonrió e Izuku tragó saliva. Todos lo verían, gente de todo Japón, no, del mundo. Las cámaras y los ojos estarán puestos en nosotros. Y tenemos que demostrarle al mundo que estamos aquí. Se llevó una mano al corazón. Demuéstrales que somos futuros héroes. Kaibara sonrió. «Está bien, lo admito, estoy sintiendo esto». Él sonrió. Tetsu saltó de su asiento. «Sigue adelante, estás aumentando mi hombreza», gritó Tetsu mientras sentía ganas de rasgarse la camisa, pero apenas logró contenerse. «¿Así es como funciona?», le murmuró a Uase Tsuburaba, a lo que el chico se encogió de hombros. «No sé, nunca lo especificó». Kendo sonrió. «Tenemos un gran reto por delante. El 1A es fuerte, pero sé que uno de nosotros puede ganar. Uno de nosotros puede llegar a la cima, y confío en todos y cada uno de ustedes». Izuku apretó un puño. Sin duda, Kacchan aspiraría a la cima. «Pero, yo también». Kendo levantó la mano. «Vamos a la cima y a superarla». Pomi, Kurohiro y Komori levantaron sus propias manos. Izuku asintió para sí mismo antes de unirse a sus amigos. Tokage soltó ambos brazos y los dejó flotar en el aire, y Monoma también levantó el suyo. «Ve más allá de lo que podemos hoy», gritó Kendo mientras sentía que su corazón latía con fuerza. Shishida, Shoda y el resto de la clase se unieron, y Tetsu gritó «sí», mientras lloraba con lágrimas de cocodrilo. «Vaya plus ultra». Izuku sonrió mientras la clase se calmaba y Present Mic les decía que salieran. Caminó hacia el frente y se agarró al pomo de la puerta. «Aquí está», la abrió. Festival Deportivo de la UA. Al salir del túnel, la multitud vitoreó e Izuku sintió que se desmayaba.
Hay tanta gente, prácticamente podía oír a su madre llorar mientras lo veía salir del túnel en casa. Espero que el apartamento esté intacto cuando llegue a casa, era una apuesta arriesgada, pero valía la pena tener esperanza. Lo sé, genial, ¿verdad? Tokage sonrió mientras hacía señas de paz a la multitud. Miren. Me adoran. Awase, vamos a ser famosos, tío. Suburaba abrazó a su compañero de asiento. Claro que sí. Izuku hizo todo lo posible por controlar los nervios mientras salían todos los estudiantes de primer año. Había muchísima gente, y todos eran su competencia. Tragó saliva antes de respirar hondo. Puedo hacerlo, se recordó. Kendo sonrió, llena de energía. Esto le recordó todos los torneos de artes marciales a los que había asistido de pequeña. Claro, esto era a una escala mucho mayor y casi no había correlación. Pero, al igual que en su antiguo torneo, estaba emocionada. El resto de la clase disfrutaba de la celebración frente a una plataforma de piedra. Me pregunto quién será el árbitro. Oyó el repiqueteo de tacones sobre la piedra. ¡Oh, no! El chico se paralizó al instante, y supo que la mayoría de los demás también. Había un par que sabía que no lo eran, uno de ellos era Kacchan. ¿Qué le pasa a esta zorra? Preguntó Bakugo mientras miraba fijamente a la heroína para adultos. Un tic notorio creció en su cabeza, pero desapareció rápidamente mientras sonreía y saludaba a la multitud. Parecían más ruidosos cuando ella salió, lo que la hacía más animada. Su energía había hecho que sus atributos se desbordaran. Alguien debería decirle a Kayama-sensei que su atuendo es un poco inapropiado para este evento, dijo Shishida mientras sus gafas brillaban al subirlas. Awase tosió en su mano. ¡Qué bien! Recibió una bofetada gracias a la enredadera de Shiozaki. ¡Qué pecado!, comentó con un HMPH mientras se daba la vuelta. Medianoche finalmente se giró hacia los estudiantes y sonrió, lo que los asustó a todos. No era una sonrisa agradable en absoluto, era una sonrisa maliciosa, y todos sabían que prometía dolor y sufrimiento. Izuku tragó saliva e hizo todo lo posible por devolverle la sonrisa, algo que había practicado desde niño, porque incluso cuando All Might estaba en apuros, siempre sonreía. Ahora, un discurso del mejor puntuado del examen de admisión. Bakugo Katsuki. Anunció el héroe con clasificación R mientras la multitud se calmaba. Tienes que estar bromeando, Tokage miró fijamente al rubio mientras subía al podio. Monoma no lo estaba haciendo mucho mejor, aunque tuvo un par de palabras que se guardó para sí. Y luego Izuku. Era el máximo anotador, Kacchan estaba en la cima. Y ahí era donde Izuku tenía que estar como sucesor de All Might. Pensaba en alguien a quien tendría que vencer. El chico respiró hondo antes de soltarlo. Pase lo que pase hoy. Algunos de la clase lo miraron fijamente al oírlo hablar. Izuku levantó la vista hacia el podio cuando Bakugo finalmente llegó al micrófono. Izuku sabía que Bakugo no lo había visto. Después de todo, solo era una piedra a sus ojos, pero ahora mismo no se sentía así en absoluto. Voy a ganar. El rubio gruñó mientras el micrófono repetía sus sonidos. Solo para que sepan, sonrió con suficiencia, mirando a todos los extras que iban a ser destrozados hoy. Voy a ganar. Este tipo es una mierda. Awase-kun, ¡no! El resto del alumnado se unió a la protesta, gritando sobre la arrogancia de Bakugo y de la clase A en general. Ida intentaba gritarles por encima, diciendo que las palabras de Bakugo no reflejaban a toda la clase 1A. Lamentablemente, nadie lo escuchó. El rubio se rió y finalmente Midnight tuvo que ahuyentarlo hacia la multitud, donde otros estudiantes le gritaron aún más, pero usó su don para hacerlos retroceder. Algo que hizo suspirar a Nezu. De verdad, no parece haber mejorado mucho con el manejo de la ira. Quizás deberían cambiar sus sesiones a 3 veces por semana después de todo, escribió en su pequeña libreta mientras tomaba un sorbo de té. Pensé que se lo tomaría en serio, pero parece que no. Se pellizcó el puente de la nariz. Quizás la expulsión sea necesaria después de todo. Tarareando, negó con la cabeza. No, mejor lo dejaré hacer prácticas a ver si un profesional puede ponerlo en forma. Si no, entonces, habría que expulsarlo. Hombre Aizawa, el tipo de golpe de tu hijo, todos escucharon a Present Mic decir por los altavoces del estadio, a lo que Bakugo se le hizo una marca en la cabeza. ¿No se supone que eres una parte imparcial? Aizawa fulminó con la mirada al hombre que lo había obligado a hacer de comentarista, con todas sus heridas no podía negarle al hombre la oportunidad mientras lo arrastraban para comentar. El hombre se encogió de hombros, sin embargo, lo digo como lo veo. Monoma sonrió para sí mismo ante las palabras de Present Mic.
Bien, ahora les presentaremos el primer evento. Gritó Midnight, intentando superar el mal ambiente que había creado el discurso de Bakugo. El alumnado decidió, a regañadientes, seguir adelante, y Midnight se sintió agradecida. Ahora, present Mick, ¿cuál será nuestro primer evento? Preguntó con glamour. Todos escucharon al hombre respirar profundamente mientras sonreía audiblemente. Va a ser una carrera de obstáculos, sí. Izuku se tapó los oídos ante el grito del hombre. Todavía no le gustaba la gente ruidosa, a pesar de haberse acostumbrado más a ellos durante el tiempo que había estado en la UA. Su mueca se detuvo al exhalar. Carrera de obstáculos, ¿vale? Había investigado, visto tantos festivales deportivos anteriores como le había sido posible. Se había preparado para este momento toda su vida. Todo lo que había hecho había llegado a este momento. Y cuando el muro del estadio se derrumbó para guiarlos hacia la pista que debían recorrer, Izuku se dio cuenta de una cosa. No estoy listo. Vamos. Con el grito, los instintos de Izuku se activaron al sentir codazos y empujones. Le recordó cuando la prensa irrumpió en la escuela, aunque esta vez iba a salir solo. Después de todo, no tendría a sus amigos ahí para ayudarlo siempre. El túnel se enfrió de repente cuando miró al frente y vio una masa de hielo. Alguien tiene una peculiaridad de hielo muy fuerte, genial, ¿no? Ya hablaremos de frikis. Cargó con full cowling y saltó, sin darse cuenta de su improvisado juego de palabras, golpeando el techo del túnel antes de salir disparado. Igual que Gran Torino. ¡Guau! Izuku Midoriya de la clase B supera por completo la trampa de hielo de Shouto Todoroki de la clase A. Izuku se perdió por un segundo. El nombre Todokri le sonaba, pero lo desechó mientras corría hacia adelante. Sintió el miedo invadirlo, el gigante que lo había obligado a usar el uno para todos por primera vez. ¿Pero superará la trampa de UA? La siguiente parte, Robot Inferno. 0 puntos. Había otros robots esparcidos por el lugar, pero Izuku no estaba concentrado en ellos. En cambio, observó al gigante Goliat antes de sentir el viento que lo empujaba, viendo a muchos aspirantes avanzar para terminar la carrera. Yaoyorozu, Lida, Tetsu, Perorek, Onenuki, Tokage y Kacchan. El poder de Izuku aumentó a su base del 5% mientras cargaba. ¡Varones! Gritó Tetsu mientras Izuku lo superaba fácilmente gracias a su mayor velocidad. Izuku sonrió. Le gustaban los cumplidos de Tetsu. Le hacían sentir bien y lo animaban. Sin embargo, lo que no le gustó fue que los punteros cero se detuvieran en su lugar, atrapados en un glaciar. Entrecerró los ojos al oírlos crujir. No lo estaban, no son estables. Gritó mientras aumentaba su don de 5 a 7 y pisaba con toda la fuerza posible. Probablemente era más seguro quedarse atrás, pero Izuku quería ganar. Para decirle al mundo que estoy aquí. Los robots se estrellaron e Izuku suspiró al sentirse impulsado hacia adelante por la fuerza excesiva creada por el impacto. Aterrizó de pie y se relajó. Miró hacia adelante y vio al que supuso que era Todoroki observándolo mientras se acomodaba. Su mirada era fría. Como si estuviera bastante enojado porque ese robot no hubiera aplastado a Izuku. Para ser honesto, le recordaba a un villano. Con el resto del grupo, nadie avanzó, preguntándose si alguien había quedado atrapado entre los escombros. La carcasa del puntero cero se expandió hasta que un hombre rojo exclamó. Si eso le hubiera pasado a cualquiera más, habría muerto. Gritó Kirishima mientras su uniforme se rasgaba. Y entonces, de repente, Tetsu salió del mismo punto cero a pocos metros de Kirishima. Si eso le hubiera pasado a cualquier otro, habría muerto. Gritó, con su uniforme prácticamente igual. Monoma los miró a ambos y suspiró. Quizás haya más similitudes entre nuestra elegante clase y los sinvergüenzas de la 1A de lo que pensaba. Aunque entonces recordó que fue alguien de la 1 a quien provocó que los punteros cero se estrellaran y casi hiriera a docenas de concursantes. Pero claro. Sonrió y echó a correr. ¿Iba de ganar? No. Iba a vencer a la 1A. El granate escuchó los sonidos familiares de explosiones y maldiciones a sus espaldas y tuvo que contener el miedo. Destellos en su mente, explosiones, humo, luz ardiente, su piel desgarrándose, llorando mientras se curaba en el baño. No, ahora era diferente. Tenía una peculiaridad, tenía amigos, y nada le impediría alcanzar su sueño. Izuku esquivó a todos los demás robots que había en la pista, chocando con los que no pudo evitar y sonriendo mientras los hacía trizas. Plus Ultra. Ganaría. Porque Olmig se lo ordenó. El símbolo de la paz sonrió para sí mismo al ver a Izuku arrasar con los robots. Fue emocionante y un poco estresante.
Ha progresado muchísimo en tan solo un par de semanas aquí en la UA. Suspiró con cariño mientras miraba a su sucesor en una de las pantallas gigantes del estadio. Los ojos del chico reflejaban una determinación inigualable en el torneo. Sin tu ayuda. Olmig se quedó paralizado y giró robóticamente a su derecha, antes de mirar hacia abajo y ver a su antiguo mentor. Me alegro de verte también, Toshinori, dijo el anciano. El símbolo de la paz tosió sangre antes de limpiarse la cara. Tú también, Sensei, miró con los ojos abiertos a su antiguo mentor. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué hacía allí? ¿Qué estás? Vine a ver al niño. Pero nunca viste mis deportes, me gusta más este que tú. Olmig bajó la cabeza ante las palabras de su mentor. Es inteligente, creativo y tiene la cabeza fría. No es tan hábil para usar su don al máximo como tú, así que tiene que buscar soluciones a los problemas. Todo positivo a ojos de Torino. Gran Torino recordó una noticia que había visto años atrás en su televisor destrozado. Un estudiante de la UA que había arrasado en el festival deportivo con facilidad, consiguió el primer puesto sin prácticamente ningún riesgo de perder. Claro que sabía que era Toshinori, pero aún así, le hizo reflexionar. Te volviste arrogante por tu poder, así es como All for One te hirió. No estabas acostumbrado a que te lastimaran, a que alguien fuera tu igual. Pensó en un día que ya había pasado. Olmig suspiró y miró hacia abajo avergonzado, sintiendo su herida contraerse al oír el nombre de su antiguo némesis, la agarró con una mueca de dolor. Lo siento, Sensei, Gran Torino negó con la cabeza. También usó a Nana contra ti, por eso, no te culpo. Gran Torino suspiró mientras observaba uno de los gritos en el estadio, mostrando a Todoroki antes de ir hacia Izuku. El veterano profesional sonrió al ver la determinación en el rostro del chico. Pero sí te culpo por la estupidez que has demostrado toda tu vida. Desde entonces, solo has tomado malas decisiones. El símbolo de la paz asintió, sin descansar después de su batalla con All for One, disminuyendo su límite de tiempo porque pensó que el público lo necesitaba, arriesgando las vidas de sus estudiantes porque estaba fuera con el público. Pero aún así, elegir a ese chico fue una de tus pocas buenas decisiones. Gran Torino sonrió levemente para sí mismo mientras Izuku atravesaba a otro robot antes de lanzarse con fuerza. Lo que no fue una de tus buenas decisiones fue decirle al chico que le dijera al mundo que está aquí, de verdad, qué risa. ¿Él te dijo? Preguntó Olmig. El profesional asintió. Era una de las razones por las que más quería mejorar. Olmig lo observaba con preocupación mientras su mirada pasaba de su mentor a su sucesor en la pantalla. Pero el chico tiene tenacidad, nunca se rindió. Incluso cuando lo hundí con mi bota. Sonrió al recordarlo. Olmig también sonrió levemente. Sí, siempre ha sido así, incluso entrenando, se exigía mucho más allá de sus límites. Aunque a veces le perjudicaba, Olmig admiraba esa determinación del chico. Solo espero que no provoque su fin, como te pasó a ti. Olmig también esperaba eso. Izuku aplastó a un último robot antes de abalanzarse sobre Todoroki. ¡Guau! El primer, segundo y tercer lugar han llegado a la caída. O como me gusta llamarlo, el pozo de la perdición. Oye. Shouta no mola. El chico sonrió para sí mismo. Yamada Sensei siempre era divertido, aunque fuera un poco exagerado. Por razones legales, debo decir que fue una exageración y tenemos sistemas establecidos para asegurarnos de que no muera ningún estudiante. La voz monótona de Eraserhead era clara para todos. El hombre solo prestó atención a las palabras de Izai. Hasta ahora, no había prestado mucha atención al festival. Debido a su nueva lesión bajo el ojo, mantenerlo abierto le dolía muchísimo y, por una vez, tuvo tiempo de descansar. Sin embargo, Izuku tragó saliva al llegar justo frente a Deathfall, incluso con Eraserhead diciendo que ningún estudiante moriría. Parecía un pozo sin fondo. ¿Cómo es esto real? Se preguntó antes de darse una palmada en las mejillas. Nada de caer en una interminable fila de pensamientos sobre cuánto dinero tenía la UA y cómo hacían cosas que ninguna otra institución podía, o quería, hacer. Al ver a Todoroki patinando sobre lo que parecía una ola de hielo, y luego a Kacchan elevándose mientras gritaba que mataría a Izuku, y Kyoto hizo que Izuku entrara en modo de juego. El chico se agarró a una de las cuerdas que conectaban con una de las formaciones de menires y se aferró a ella mientras sus piernas colgaban en el vacío. Sintió un poco de miedo. Parece interminable, rápidamente levantó la vista y cargó a One for All sobre sus hombros y brazos antes de ascender. Les mostraré que estoy aquí. Monoma se abrió paso entre el grupo de robots, esquivando y corriendo hacia adelante. Con cómo había ido el comienzo en el túnel, había perdido mucho tiempo.
No tenía dones fiables en ese momento. Hacía una mueca de ira mientras el rubio de uno, volaba sobre todos mientras gritaba. Deku, vuelve aquí, bastardo, eres demasiado caliente. Te mataré. ¡Qué idiota! Susurró para sí mismo al ver que casi toda su clase y el 1A lo superaban. Incluso antes de esto, sabía que estaría en desventaja, pero aún le dolía verlo expuesto tan descaradamente. Se tambaleó un poco al sentir algo impactándose en la espalda. Al mirar, vio un brazo flotante que le hacía un gesto de aprobación. Lo miró con asombro y rió antes de agarrarlo. Gracias, Setsuna-chan. Sintiendo el poder familiar de su don extenderse por todo su cuerpo, sonrió. La mano se escapó de su agarre y se abrió para un choque de puños. Suspiró y se entregó a ella antes de que se alejara. Esa chica, sonrió para sí mismo. Desconectó su torso y flotó sobre grupos de robots, evadiéndolos fácilmente. Sin dolor ni esfuerzo muscular. Me encanta esta peculiaridad. Y quizás también a la persona que la tenía. Pero jamás lo admitiría. Plus Ultra. Se gritó a sí mismo mientras cargaba hacia adelante. Bakugo aplastó fácilmente al resto de su supuesta competencia. En realidad, solo eran unos tontos, indignos de la suciedad bajo sus zapatos. Vio al cabrón de pelo verde mientras volaba justo encima de él, apretando los dientes y sintiendo que se le iban a romper. Deku. Vuelve aquí, bastardo, tú demasiado caliente. Te mataré. No iba a perder contra ellos. Ni hablar. Se negaba a reconocer que Deku y Kyot eran solo otro peldaño que necesitaba aprender su lugar. Nadie en esta escuela estaba a su nivel, todos estaban por debajo de él, maldita sea. Sintiendo punzadas de dolor en los antebrazos por el uso excesivo, apretó los dientes. Cállate. Gritó, como si sus brazos lo oyeran, mientras empezaba a perder altura. Wow, mira al concursante Bakugo Katsuki, literalmente arrasando con la competencia. Present Mid sonrió ante su propio chiste mientras se giraba hacia Aizawa, solo para ver al hombre mirándolo con cara seria. Pensé que era bueno, voy a arrasar con estos extras. Gritó mientras rodaba por el suelo. Las muñecas y los antebrazos le punzaban, le dolían, y lo odiaba. Lo odiaba todo. Quería sus guanteletes. Le daban muchísimo poder. Y amaba ese poder. Wow, cuidado, amigos, los concurrentes Bakugo Katsuki y Todoroki Shouto están entrando al campo mental. Gritó Present Mig mientras Bakugo levantaba la vista y veía una pista de tierra. No duelen mucho, pero te harán volar por los agujeros. Bakugo aceptó el desafío. Izuku jadeó mientras se soltaba de la última cuerda conectada a tierra, cayendo al suelo al levantar la vista para ver el campo minado, con Todoroki y Bakugo a lo lejos. Ida también estaba allí, caminando lentamente entre las minas, y algunos otros concursantes también estaban esparcidos. Todos hacían lo mismo. Nadie iba rápido. Y eso hizo sonreír a Izuku. El objetivo es frenar a todos para que los que van detrás tengan la oportunidad de tomar la delantera. Se dio cuenta rápidamente. Había perdido su posición con Defal. Subir las cuerdas le llevaba mucho tiempo y le daba a algunos la oportunidad de adelantarlo. Pero podría recuperar su lugar ahora mismo. Gran Torino rió a carcajadas al ver el último obstáculo de la carrera. Olmig se giró robóticamente hacia su antiguo maestro. ¿Ese sensei, qué te hace tanta gracia? El profesional se cruzó de brazos y sonrió mientras se reclinaba en su asiento, bastante grande para su pequeño cuerpo. Con mi entrenamiento, o como a Toshinori y la clase B les gustaba llamarlo, es hiperconsciente de su entorno ahora. Lo incluye en sus estrategias, oh. Observaron cómo Izuku se agachaba mientras su cuerpo brillaba con la capucha completa. Sabe cómo esquivar cosas con maestría. Olmig inclinó la cabeza mientras observaba la pantalla gigante. La cámara enfocaba a Bakugo y Todoroki, pero aún se podían ver los que estaban al principio del campo mental. Estaban enfocados en Izuku, quien salió disparado como una bala. El chico sonrió con alegría mientras recorría con maestría todas las minas con la cobertura completa al 5%. Había la diferencia justa en la tierra bajo la que se encontraban, lo que las hacía perceptibles a simple vista, y la vista de Izuku era muy superior a la normal. Bueno, no realmente, pero a veces tendía a centrarse en cosas aparentemente sin importancia. Le sorprendió que, por una vez, le resultara útil. Ida levantó la vista cuando la mancha verde pasó junto a él. Apenas vislumbró los familiares mechones verdes. Midoriya, gritó. Izuku sentía un fuerte sobresalto. Él podía ganar. Te mataré, caliente. O tal vez no. Sintió que se ralentizaba al sentir el miedo. Su cuerpo quería encogerse.
Explosiones, el estallido de las explosiones de Kacchan lo hacían temblar. Oye, concursante Katsuki Bakugo, ¿qué diablos, hombre? Usar tu Kirk en el concursante Shoto Todoroki. No mola. El chico chasqueó la lengua antes de seguir adelante, sin arriesgarse a ser penalizado. Todoroki fulminó con la mirada a Bakugo mientras seguía adelante, intentando ir más rápido que su oponente. No estaba usando su don. Si lo hiciera, les daría a otros un camino al final, y no quería ayudar a nadie. No estaba allí para hacer amigos. Las explosiones cesaron e Izuku respiró hondo. El viento le alborotaba el pelo, sus pies se alejaban y tocaban el suelo, el corazón le latía con fuerza en el oído, la adrenalina le corría por las venas. Tragó saliva, tenía la garganta seca, Todoroki y Bakugo estaban a la vista, podía alcanzarlos. Soltó el aire, sus pies golpeando el suelo, sintió que el 1 para todos subía del 5 al 8%. Ganará. Un último paso e Izuku salió disparado hacia adelante. Ahora era más rápido. Incluso el salto del 3% era perceptible. Tuvo dificultades para controlarlo y chocó contra algunas minas terrestres, pero desapareció antes de que las explosiones pudieran herirlo. ¡Guau! Miren a Midoriya Izuku de la clase 1B, está en marcha. Gritó Mick, atrayendo la atención de todos hacia el chico. Gran Torino sonrió. All Mick se quedó boquiabierto. Black Kim aplaudió. Y Aizawa, como. El chico no era tan fuerte, no tenía tanta habilidad con su don hace un mes. ¿De dónde salió? Cuando se volvió tan útil, Mick se giró hacia su amigo mientras apagaba el micrófono. ¿Pasa algo, Shou? ¿Te están volviendo a lastimar? Preguntó el rubio, recordándole a Aizawa su estado actual de momia. Aunque recibió un gesto de negación con la cabeza. El rubio ladeó la cabeza antes de volver a comentar. ¡Guau! Mira a Midoriya. Gritó el hombre y Aizawa volvió a sus pensamientos. Izuku Midoriya había superado a Shoto Todoroki y a Katsuki Bakugo, dos de los mejores alumnos de Aizawa. ¿Cómo? Murmuró para sí mismo. El chico superó a sus dos alumnos y no aminoró el paso. Ambos tardaron un instante en darse cuenta, dejaron de luchar y empezaron a usar sus dones para alcanzarlos. Parecía que ahora no les importaba el resto de la competencia. Bakugo salió disparado usando sus explosiones y Todoroki montó una ola de hielo. Pero no fueron lo suficientemente rápidos. El chico, Midoriya, seguía por delante de ellos. ¿Cómo? Se preguntó una vez más. Esto no se suponía que pasara, lo había visto con sus propios ojos. La inutilidad del chico. Era una carga, un estorbo en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo estaba pasando esto? ¿Cómo había mejorado tanto? Y en tan poco tiempo, además. Apenas llevaban poco tiempo en la UA, ni siquiera habían llegado a la mitad del primer trimestre. Todoroki y Bakugo de la clase A se esfuerzan, pero no logran alcanzar a Midoriya de la clase B. Mírenlo. Guau, guau, guau. Ni siquiera se enojó por la algarabía de Izai, solo estaba confundido. Pasaron el campo minado y el poder de Izuku empezaba a disminuir, pero eso no significaba que no lo estuviera dando todo. Vamos, se imaginó a Olmig sonriendo. No pares, vio a Gran Torino resoplando, intentando disimular una sonrisa. Sigue. Y Kan-sensei le dedicó una amplia sonrisa llena de orgullo. Explosiones y formación de hielo ocurrían tras él, pero no podía oírlas en absoluto. El túnel, el final, estaba tan cerca. Podía saborearlo. Victoria. Podía ganar. Se detuvo al agacharse, agachándose. La multitud se detuvo. ¿Por qué se detenía ahora, tan cerca? ¿Qué está haciendo Midoriya? Gritó Present Mig mientras se agarraba la cabeza. Aizawa entrecerró los ojos. Aunque Gran Torino sonrió y Toshinori miró a su mentor con ojos confundidos, él, ¿copió tu estilo de lucha? El anciano no respondió, sino, su sonrisa se amplió. La mente de Izuku daba vueltas, todos iban lentos mientras su proceso de pensamiento se disparaba. Una concentración de poder mucho mayor de la que normalmente puedo manejar, mi estilo explosivo, pero a mayor escala, pero por menos tiempo. Igual que lo que hace Gran Torino Sensei. Se imaginó al anciano. Golpeando una superficie y con una gran fuerza saliendo de sus botas mientras salía disparado como una bala, el aire de sus botas solo duró una fracción de segundo, uno para todos. 15%. Sintió que su cuerpo crujía, pero, si le iba a decir al mundo que estaba allí, entonces lo haría mostrando gratitud a alguien que lo había ayudado más. Estilo Gran Torino. Explosión aérea. Como un cohete, Izuku salió disparado dejando una estela de relámpagos verdes.
Sin embargo, la potencia se redujo rápidamente del 15% al 5%. Solo la necesitó para la explosión inicial, ya que aún conservaba el impulso. Bakugo abrió los ojos de par en par. ¿Cuándo se volvió Deku tan rápido? Todoroki también se sorprendió. Creía ser el más fuerte, pero entonces apareció este chico de la nada. ¿Quién era este chico? Izuku sonrió mientras se dirigía al túnel y salía al estadio, con una amplia sonrisa en el rostro. El público guardó silencio. Y entonces Present Mic contuvo el aliento. En primer lugar tenemos a Izuku Midoriya de la clase B. Gritó, y el público se unió a él en la celebración. Lo logré, jadeó mientras su relámpago se apagaba. Miró hacia las gradas, divisando a All Might y Gran Torino a lo lejos, entre la multitud. Lo logré. Vitoreó Izuku, sonriendo mientras lloraba levemente. Lo logró. Inko Midoriya, eufórica, inundó su apartamento y animó a Izuku desde el sofá de su casa. Ya iba por la tercera caja de pañuelos, y calculó que necesitaría un par más. Deku. Oh, no, lo logré. Izuku esperó, pero la explosión no llegó. Miró hacia atrás y vio al chico desmayado en los brazos de Midnight. ¿Qué? Su maestro sonrió. Conocemos la situación entre tú y Bakugo, Midoriya. No tienes que preocuparte por nada. Prometió con una sonrisa. Pero no era la habitual, que ponía los pelos de punta a todos los alumnos varones. Era una sonrisa genuina que lo tranquilizaba y le recordaba que ella era una heroína. Tranquilo por ahora, tenemos que esperar a los demás. Se alejó, dejando a Bakugo desmayado en el suelo, aunque con suavidad. Probablemente no le gustaría que lo mostraran en televisión nacional, cargado como un bebé por el héroe para adultos. Todoroki se puso de pie, desviando la mirada del tendido Bakugo hacia Izuku. Entrecerró los ojos ligeramente antes de apartar la mirada. La siguiente ronda, es mía, susurró. Izuku sonrió para sí mismo al ver entrar a todos sus amigos. La piel de metal de Tetsu se hundió mientras jadeaba y vitoreaba con todas sus fuerzas. Midoriya. Fuiste el primero. Amigo, eso fue tan varonil. El chico se frotó el cuello. Tetsu-kun, no es para tanto, de verdad, Midoriya, amigo mío. Entró Monoma, con el cuerpo desconectado por la cintura. El chico flotó antes de pararse frente a Izuku, quien se recompuso y sonrió. Espléndido. Dándoles la lata a esos sinvergüenzas de la 1A. Nunca he estado más orgulloso. El trío rió y sonrió hasta que entraron sus amigos. Tokage entró justo después de Monoma, un poco molesto porque el chico lo había hecho más rápido que ella con su don. Pero puede que también hubiera recogido algunos extras por el camino después de observar la competición. Kendo y Yanagi llegaron después, y poco después Pony también. El cuarteto de chicas se acercó a ellas, empapadas en sudor y jadeando. Bueno, eso fue un poco difícil, les daré eso, suspiró Tokage mientras se sentaba en el césped del estadio. Pero lo logramos. Para algunos fue más difícil que para otros, suspiró Kendo, su don le había ayudado con los robots, pero aparte de eso lo había pasado mal. Todos superamos nuestra conquista y eso es todo lo que importa, declaró Yanagi, que por primera vez estaba en el suelo y no flotando. Aunque desearía que no hubiera sido tan agotador. Se masajeó la cabeza. Pony miró a todos sus amigos y sonrió. Estoy orgullosa de ustedes. Les conmovió el corazón. Muy bien, apresúrense. Los primeros 42 concursantes pasan a la siguiente ronda del festival deportivo. Los demás, mejor suerte la próxima. Los estudiantes hicieron una mueca, sin estar preparados para los gritos de Present Mic por el cansancio. Todavía me siento mal por los padres de ese tipo, murmuró Awase. Ah, sí, ¿no los dejó sordos? Preguntó Tsuburaba. Sí. Los estudiantes se reunieron de nuevo. Los que no aprobaron se habían ido a sentarse en las gradas, en las zonas designadas. Toda la clase de Izuku había pasado a la siguiente ronda, lo que lo hizo muy feliz. Eran su clase, no solo una clase a la que asistía porque tenía que ir a la escuela. No les tenía miedo, eran amigables, eran sus amigos. Y estaba feliz de que estuvieran teniendo éxito. Sabía que la mayoría, al menos la mitad, de la clase 1A también había progresado. Veía caras conocidas en el autobús que tomaron para la USG. Pero aparte de eso, nadie más le llamó la atención. Muy bien. Sigamos adelante con el inicio del próximo evento, que será. Una gran pantalla ubicada dentro del estadio cobró vida cuando una rueda empezó a girar. Con diferentes nombres de eventos, los estudiantes la observaron con la respiración contenida mientras giraba y disminuía la velocidad hasta que finalmente aterrizó en Batalla de Caballería. ¡Ya!
Izuku asintió para sí mismo. Vale, pero ¿qué más? Siempre hay algo más en la segunda ronda. Recordó haber visto viejos festivales deportivos. Siempre había una trampa en la segunda ronda. Medianoche volvió a ocupar su lugar en la tribuna del árbitro. Los estudiantes recibirán su clasificación según su desempeño en la última ronda. Oh, murmuró Izuku. Tendría un objetivo en la espalda. Pero al menos otros de los primeros puestos también. Aumentarán en incrementos de 5 puntos. El último lugar tiene 5 puntos, el 41 tiene 10, y así sucesivamente. Kendo hizo una mueca y miró a Izuku con compasión. Todos irían por él, Todoroki, Bakugo y cualquiera que estuviera cerca de la cima. Pero el primer lugar, Midnight golpeó su látigo y sonrió. Tendrá 10 millones de puntos. Oh, no, susurró Izuku para sí mismo al sentir un peso inmenso sobre su hombro. Midoriya, mi muchacho, All Might rezó por el chico desde su puesto en la grada. Gran Torino suspiró y su mirada se tornó más seria. Ahora sabrá lo que es ser tú. All Might lo miró con una ceja levantada. Ser el número 1, que todos vigilen cada uno de tus movimientos, tener una diana gigante en la espalda, dijo su mentor. Asintió, recordando la Usg. Puedes hacerlo, joven Midoriya, dijo All Might con esperanza y temor. Yanagi y Monoma miraron a su amigo con preocupación. Incluso sin que la preocupación se dirigiera a ellos, podían sentir el peso de las miradas de todos al observarlo. El chico tragó saliva y bajó la mirada, intentando ocultarse, ya que todos lo observaban. Suspiró antes de volver a levantar la vista. Si todos me quieren, que así sea, susurró Izuku para sí mismo, intentando animarse y controlar el nerviosismo. Muy bien, tendrán 15 minutos para formar sus equipos. Buena suerte. 15 minutos sin Present-Mi gritándoles en los oídos, todos lo disfrutarían. Izuku se dirigió al instante hacia un grupo de estudiantes de su clase, Shishida, Kaibara y Tsuburaba. Chicos, ¿sabes? Me siento mal, Midoriya, pero, Kaibara se giró. No puedo hacer equipo contigo. Los demás lo siguieron. Izuku suspiró. Lo comprendió, de verdad. Pero no por eso dolió menos. Entonces sus ojos se posaron en un mechón de pelo rubio. Monoma-kun. El rubio se giró hacia él y se quedó un poco paralizado. Por favor, únete a mí, te prometo que no te arruinaré con mis 10 millones de puntos. Hizo una reverencia. Monoma suspiró. Midoriya, no tengo reparos en tus puntos. Dijo, e Izuku se bajó del arco. El chico parecía arrepentido. Sin embargo, apretó el puño frente a él. Te veo como un rival, quiero retarte, quiero estar a tu altura. Así que, por favor, permíteme hacer esto. Midoriya suspiró y asintió. Lo entendía, más o menos. Pero aún así. Ya entiendo, Monoma-kun. Buena suerte. Espero que pases a la siguiente ronda. Intentó sonreír, pero no pudo. Monoma sonrió con tristeza y asintió. A ti también, amigo mío. Y se alejó. Izuku entendía por qué la gente no quería formar equipo con él, entendía cómo se sentían con respecto a sus puntos, entendía que Monoma lo veía como un rival y quería competir con él. Pero, dolía. Midoriya. Ante el tartamudeo, la atención de Izuku se dirigió a la voz que al instante reconoció como la de Komori. Se giró y sus ojos se posaron en ella. Aunque Kurohiro no estaba a la vista, era un poco extraño. Ambos habían estado unidos desde las pruebas de batalla. ¿Ese sí? Komori-san. Inclinó un poco la cabeza. La niña tragó saliva antes de asentir para sí misma, ganando confianza. Dedo, ¿quieres formar equipo? Izuku se ahogó antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. ¿En serio? ¿Te unirás a mí? Preguntó. Era un ángel andante. La chica asintió. Fuiste uno de mis primeros amigos, y Kurohiro-kun ya estaba con alguien más, así que quería unirme a ti, Hongo. Se armó de valor para sonreír ampliamente. Izuku asintió, frotándose los ojos con el antebrazo y secándose las lágrimas con una sonrisa. Bien. Gracias. Wa era el mejor, por primera vez tenía amigos. Hablando de Midoriya, la voz monótona lo sobresaltó al darse la vuelta y posar la mirada en Yanagi. Ella pareció sonreír levemente. ¿Te asusté otra vez? Disculpa. Izuku resopló antes de agitar la mano. Está bien, sonrió torpemente. Entonces, ¿qué haces aquí? La chica fantasma ladeó la cabeza. Me gustaría asociarme contigo si fuera posible. Después de todo, es más ventajoso asociarse con quienes te llevan bien, ¿no? Las lágrimas volvieron a multiplicarse por 10. Son los mejores. Simplemente sonrieron mientras esperaban a que Izuku controlara las lágrimas.
Finalmente, las lágrimas dejaron de salir y se calmó. Que vale. Los miró a ambos, con muchos planes en mente, sin embargo, creo que deberíamos conseguir un cuarto miembro, si podemos. Nadie querría formar equipo con él, pero tener a otro miembro sería muy útil. Ampliaría el arsenal de planes que podrían idear, lo cual sería muy útil, e igualaría las condiciones. Casi todos tendrían equipos de 4, y también necesitaban uno. Pero aún así, nadie se uniría a él por sus malditos 10 millones de puntos. 10 millones. Una mancha rosada se estrelló contra Izuku y lo agarró por los hombros, sacudiéndolo un poco. Se irguió lo suficiente como para ver una sonrisa demente y unos ojos igual de locos. Haz equipo conmigo. Está bien, Izuku suspiró mientras intentaba calmar su respiración y acostumbrarse a la sensación de cargar a Komori. Era la más pequeña, así que acordaron que ella sería la jinete y ellos los caballos. Yanagi y, según descubrió, Atsume, serían las patas traseras y él el caballo delantero. Atsume era interesante. Se enteraron de que era del curso de apoyo y que había traído un montón de inventos para exhibir, por eso se había aliado con Izuku. Necesitaba publicidad. Era bastante gracioso, siendo sincero consigo mismo. Les permitieron usar sus inventos, así que Yanagi y ella usaron botas voladoras, y Komori, una mochila propulsora. Eran pesadas, pero con la fuerza y la velocidad de Izuku, el peso se compensaba ligeramente. También tenían una especie de cuerda especial que los conectaba. Izuku podía aumentar su velocidad al máximo y todos seguían conectados. Podían usar las botas flotantes para agruparse y mantenerse unidos. Komori se sonrojó al ponerse de pie, viendo a todos los demás equipos mirándola fijamente. Era estresante. Komori-chan, oyó murmurar a Izuku y lo miró. Eres increíble, sonrió ante sus palabras y asintió para sí misma, recuperando algo de confianza. Gracias, Hongo. Izuku sonrió mientras activaba la capucha completa al 5%. La necesitarían, y podría mantener el 5% durante mucho tiempo gracias al entrenamiento de Gran Torino. Nos perseguirán desde el principio, así que solo tenemos que correr. Yanagi-chan, desvía los objetivos y proyectiles que vengan hacia nosotros con tu don si puedes. La chica fantasma asintió. Sabía lo que tenía que hacer. Komori-chan, si pudieras usar tu don con nuestros oponentes para hacerlos tropezar. La entusiasta de los hongos sonrió al pensar en todos los problemas que podría causar con sus preciados hongos. Atsume-chan, Izuku sintió su sonrisa. Deja que tus bebés causen estragos. Se sonrojó mucho cuando ella dijo que Izuku podía usar a sus bebés. Le costó un poco entender que se refería a inventos. La estudiante del curso de apoyo saludó. Entendido, jefe. Era extraña, pero una extraña agradable, pensó Izuku. Todos se tomaron su tiempo para prepararse para el caos que les aguardaba en su siguiente prueba, pero Izuku sabía que con estos tres, podría lograrlo. Ellos podrían lograrlo. Muy bien. Gritó Present Mic. Se acabó el tiempo, espero que estén listos, porque comenzamos en 3. Izuku respiró profundamente y cerró los ojos. Tos. Su cuerpo se relajó y sintió que la calma se apoderaba de él. 1. Sus ojos se abrieron de golpe y brillaron de un verde radiactivo. Vamos. 3 equipos fueron a por Izuku al instante. Uno era Kacchan, el otro el chico que conocía como Todoroki, y el último, Kamakiri. ¡Guau! 3 equipos se enfrentan al instante por el equipo de los 10 millones de puntos. Que tengan cuidado. Komori. Campo de esporas. La chica hongo asintió antes de que se formaran docenas de hongos. No hicieron nada debido a la cantidad que se produjo en tan poco tiempo. Pero los otros equipos no lo sabían y Kamakiri se detuvo. Sabía que Komori era peligrosa a pesar de su apariencia. Aunque eso no detuvo a ninguno de los equipos 1, Dame tus malditos puntos, Deku. Izuku luchó contra el impulso de encogerse en sí mismo mientras recuperaba la voz. Por suerte, ganó la lucha interna. El equipo de Kacchan era fuerte. Contaba con Red Tetsu, aún no se sabía el nombre del chico, quien era el caballo perfecto para el bombardero, capaz de soportar la fuerza de sus explosiones. El equipo de Todoroki tampoco era despreciable. Tenía a los 2 representantes de su clase en su equipo. Eso debería ser ilegal. Y ambos equipos iban a por ellos. Izuku supo al instante que debían salir de allí. Atsume-chan, tenemos que volar. Estaba en modo de juego. Y tenía la mente clara. Debían mantenerse alejados de los otros equipos, debían sobrevivir. La pelirrosa asintió y activó las botas voladoras mientras Izuku saltaba.
Sonrió al no sentir el familiar efecto de la gravedad que lo hacía caer al suelo. ¡Guau! ¿Qué hace el equipo Komori? Elevándose al cielo. Gritó Present Mic, y la multitud los observó mientras volaban. Midoriya, estamos llegando al límite, tenemos que aterrizar. Gritó Atsume. Tendría que trabajar en eso en cuanto terminara el festival, al diablo. Trabajaría en eso en cuanto terminara esta ronda del festival. Izuku asintió y aumentó un poco su porcentaje. Yanagi usó su don y sujetó a todos sus compañeros con él para amortiguar la caída. Aterrizaron e Izuku hizo una mueca al hundirse en el suelo. Onenuki. Gritó y levantó la vista, viendo al chico con cara de calavera. Atsume volvió a ponerse las botas rápidamente y apenas salieron. Midoriya. Necesitan refrescarse, se están quemando mucho, estarán inconscientes un rato. Gritó con un gemido, pobres bebés. Izuku asintió y miró a Onenuki antes de tener una idea. Igual que el lanzamiento de la pelota, pero con menos porcentaje, bájala a algo más pequeño, pero aún así algo más grande de lo que puedo manejar. No la rompas, pero crea suficiente fuerza para algo peligroso. Suspiró y asintió. Te suelto, sujeta a Komori. Yanagi asintió mientras Izuku levantaba la mano derecha, usando su don para mantener a Komori en pie. Hizo un movimiento rápido con la mano y cargó el uno para todos. 20% de aplastamiento. Lanzó un golpe y una gran cantidad de viento sopló hacia adelante, derribando a Onenuki. ¡Ay! Retiró la mano y jadeó al sentir el pie de Komori allí. Le dolía. No creía que fuera tan grave, pero no. Sus huesos no estaban pulverizados, pero le dolían con fuerza. Probablemente fue peor porque no estaba roto, había una cierta sensación de vacío cuando sus huesos se rompieron durante el examen de ingreso y el lanzamiento de pelota, pero ahora no sentía eso. Midoriya, ¿estás bien? Preguntó Komori, y él asintió mientras se concentraba en los demás equipos, respirando hondo y rápido. Ella lo miró preocupada y rápidamente sacó un hongo y se lo puso delante de la cara. Come, es analgésico. Izuku sonrió, recordando haber estado en esa situación antes. Tomó el hongo y lo masticó y tragó rápidamente. Bien, vamos. Gritó, y huyeron de un equipo que se acercaba. Komori sonrió levemente. Quedan 20 minutos. Ya estaba hecho un tercio, podían hacerlo. Bakugo gruñó mientras Deku huía, el maldito cobarde. Le dio un manotazo al extra que era su caballo delantero. Vea por el mierda de Deku, ahora. Kirishima hizo una mueca y asintió mientras se giraba para llevar a Bakugo. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, otro equipo se paró frente a ellos. El rostro sonriente de Monoma era evidente. Su equipo estaba formado por Tsuburaba como caballo delantero y Kaibara y Shishida como patas traseras. Bakugo Katsuki de la clase 1, qué rival. Qué pena verlos aquí. Gritó antes de que su equipo cargara hacia adelante. Corrieron hacia adelante mientras él elaboraba un plan. Midoriya no era el único estratega. Gira. Rápidamente, sus caballos lo levantaron ligeramente y cambiaron de posición. Ahora tenían a Shishida al frente. Shishida-kun, bestia. Con un grito, el chico se transformó, Se estrelló contra el equipo de Bakugo y el rubio apretó los dientes mientras los golpeaba con una explosión, una que fue bloqueada por Tsuburaba forzando el alcance de su Kirp para bloquear la explosión. ¡Mierda! Gritó antes de sentir un puñetazo. Monoma sonrió ampliamente mientras golpeaba a Bakugo. Bastardo, dijo con los dientes apretados mientras se preparaba para contraatacar. Solo para recibir una explosión en la cara. ¿Qué? Preguntó. Porque su propio don acababa de ser usado en su contra. Monoma sonrió con suficiencia. Tenía que admitir que este don era poderoso, le dolía un poco el hombro, y le gustaba mucho. Sin embargo, no le gustaba la persona asociada. Extendió la mano hacia adelante y tocó el cabello de Kirishima. Recordando que el chico era una copia exacta de Tetsu. Bakugo apretó los dientes e intentó una explosión de represalia, pero Monoma la bloqueó usando el don de Kirishima. Sonrió, echó un brazo hacia atrás y lo disparó hacia adelante, antes de que comenzara a girar como un taladro. El rubio de la clase A hizo una mueca al sentir el impacto en su estómago antes de que su equipo retrocediera. Monoma sonrió. Courtney, de mi compañero Kaibara. Dijo con una ligera reverencia. ¿Qué podía decir? Le gustaba actuar. Bakugo levantó la vista con una mirada fulminante. Te mataré, me gustaría verte intentarlo, respondió Monoma con una mirada fulminante. Izuku corrió con su equipo. Komori usaba su don contra todos, haciendo brotar hongos en los equipos rivales y causándoles pánico.
Vale, vamos. Izuku esquivó a otro equipo. Yanagi y Atsume usaron las botas voladoras para alcanzarlos. No estaban a toda potencia, así que pudieron aguantar más. Saltó por encima de un equipo compuesto por estudiantes del 1, ahí Yanagi sonrió al usar su don, llevándose las diademas. Rápidamente se las entregó a Komori, quien las tomó con una sonrisa mientras intercambiaba los 10 millones que le habían regalado a Yanagi por una de las que había conseguido. Era parte del plan, pero Yanagi sugirió que fuera más difícil conseguirlo. Todos pensarían que los 10 millones estarían en su frente, y como estaban tan lejos, sería difícil distinguirlos con la vista. El niño jadeaba, con la mirada perdida en todas direcciones, hiperconsciente de su entorno. Nadie se acercaba. Estaban recelosos, lo cual era bueno para ellos. Pero tardó un poco en darse cuenta de que no le tenían miedo. No, le tenían miedo a... Miren al equipo Todoroki, en la persecución de los 10 millones de puntos del equipo Komori. El hijo de Endeavor, ambos representantes de la clase A, ¿tienen alguna oportunidad? Bueno, a Izuku no le gustaba el favoritismo, pero finalmente se dio cuenta de por qué Todoroki le resultaba tan familiar. Era el apellido de Endeavor. Pero Todoroki Jr. mostró una peculiaridad de hielo. Desechó ese pensamiento. Necesitaba concentrarse. Y definitivamente notó el glaciar que ahora les bloqueaba la derecha. Su equipo se dio la vuelta rápidamente y se encontró cara a cara con el equipo Todoroki. Ahora que Izuku tuvo la oportunidad de mirar al chico, se dio cuenta de su don. El lado blanco produce hielo, el izquierdo produce fuego. Parece que no usa su fuego, o al menos no se arriesgaría a herir a alguien con él, así que, chicos. Manténganse a su izquierda, a nuestra derecha. Komori y los demás asintieron y corrieron para quedarse a la izquierda del chico. Todoroki miró al equipo con los ojos entrecerrados. ¿Cómo lo sabe? Susurró. Todoroki. ¿Pasa algo? Preguntó Ida, el caballo delantero del chico. Todoroki suspiró y negó con la cabeza. Concéntrate en conseguir la banda. El chico de pelo bicolor respondió con voz fría, a lo que su equipo asintió. Ida se enfrentó al representante de la clase B. El chico había sido diferente. Su postura era muy distinta a la del examen de admisión, y les levantaba el puño. Aplastar. Una ráfaga de viento los azotó cuando el dedo índice izquierdo de Izuku se unió al derecho. Komori rápidamente le preparó otro hongo, que devoró a toda velocidad. El equipo de Todoroki casi perdió a su jinete, pero lograron resistir. Por los pelos. Izuku respiró hondo mientras rodeaban al equipo de Todoroki, manteniéndose a su izquierda. Tenían que salir corriendo cuanto antes. 10 minutos. Habían agotado 2/3 del tiempo, casi. La recta final. Podemos con esto, también estaba el hecho de que otros equipos se abalanzaban sobre Todoroki. Luchaban en una esquina, el equipo de Izuku más cerca del borde, por lo que el equipo de Todoroki actuaba como el escudo perfecto para ellos. Además de estar de espaldas, eran un objetivo increíble. Kaminari. Gritó Todoroki y el rubio asintió mientras Momo creaba una sábana aislante y cubría al resto de su equipo. Izuku observó cómo las chispas danzaban sobre el rubio. Choque indiscriminado. Gritó mientras de repente bailaban con más vigor, más fuerza, más poder. 3 millones de voltios. Los equipos circundantes estaban fritos, pero sus diademas permanecieron. Yanagi, susurró Izuku. Ella comprendió y se alegró de que las bandas estuvieran apenas a su alcance mientras tiraba de todas ellas. El equipo Todoroki solo los vio pasar por encima mientras Komori los arrojaba alrededor de su cuello. ¡Uah! El equipo Todoroki eliminó a varios otros equipos, pero es Komori quien consigue los puntos. Exclamó Izuku mientras el otro equipo conversaba. Puedo conseguir esos puntos, pero tendrán que estar preparados. Yo también seré completamente inútil después de esto, le dijo Ida a su equipo mientras se preparaban. Todoroki asintió. Pasara lo que pasara hoy, él iba de ganar. Ganaría usando solo el lado de su madre. Hazlo, dijo, y miró a Midoriya con enojo. El chico sintió un cambio en el aire, algo cambiando. Esta batalla acababa de subir de nivel. Tensó el cuerpo. Capucha completa. 7%. El pequeño cambio provocó más descargas en su cuerpo. Sus compañeros sintieron el poder, el calor, la calidez, y confiaron en él. Puedo usar mi red de captura, Midoriya. Gritó Atsume mientras se preparaba para sacarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, el viento los alejó y las diademas de Komori fueron arrancadas de la cara. Notablemente, le arrancaron la cara, no el cuello.
Izuku no tenía ninguna oportunidad que desperdiciar, necesitaban escapar. Todoroki miró los puntos que había adquirido. 95, 60, 25. Apretó los dientes. Ninguno de los 10 millones, regresa. Gritó. Por primera vez, su clase percibió verdadera emoción en su voz. Ira. Todoroki. Mis motores se han parado, no puedo hacer mucho. Gritó Ida mientras daban la vuelta al caballo, pero el equipo de Midoriya ya se alejaba. No me importa, respondió. Antes de que se dieran cuenta, un segundo glaciar apareció y giró para impedir que el equipo de Izuku escapara. Junto con el que Todoroki había creado antes, los acorraló. Agárrenlos, el equipo de Komori se giró para encarar a Todoroki. Izuku tragó saliva antes de sonreír. Vamos, Todoroki. La pelea entre Monoma y Bakugo se había estancado. Bakugo se vio superado por un mono más sensato que no se dejaba vencer por la ira y los complejos, pero la furia del chico lo mantuvo en pie a pesar de ello. Bakugo saltó lejos de su equipo para intentar un ataque aéreo. Monoma copió el don de Tsuburaba y creó un escudo aéreo usándolo, bloqueando el ataque. Antes de que Bakugo pudiera maldecir, Zero disparó su cinta y lo trajo de vuelta con sus caballos. Un punto muerto total, y Monoma lo mantendría así y más. Necesitaba quitarle las cintas al chico, sus puntos. Necesitaba asegurarse de que Bakugo no pasara a la siguiente ronda, por el bien de Midoriya. Prometió ser el mejor amigo posible, y esta era su oportunidad. Sin embargo, no pudo imponerse, por mucho que lo intentara. Bakugo contraatacó y lanzó más explosiones, para lo cual volvió a usar el don de Tsuburaba, pero se estaba quedando sin aliento. Sus pulmones no estaban tan desarrollados como los del chico al que pertenecía el don. La barrera se quebró y rápidamente cambió a la habilidad de Kirishima, bloqueando, antes de volver a derribar a Bakugo. Pero el chico contraatacó. No llegaban a ninguna parte. Pero Bakugo ya había tenido suficiente. El chico se lanzó al aire y Monoma se preparó para bloquearlo de nuevo. Sin embargo, el chico parecía bailar en el aire, moviéndose rápidamente mientras usaba sus explosiones para cambiar su trayectoria. Monoma miró a su alrededor, buscando una oportunidad para bloquear. Bakugo sonrió antes de usar sus explosiones antes de ponerse detrás del equipo contrario. Monoma maldijo y se giró, activando rápidamente el endurecimiento, pero Bakugo apuntó a su caballo, Shishida. El chico gruñó e intentó contraatacar, pero Bakugo desapareció con más explosiones mientras daba una voltereta en el aire y lanzaba una ráfaga hacia la cara de Monoma, que también lo envió de vuelta con su equipo. Monoma se frotó los ojos. Incluso endureciéndose, la luz era cegadora. Maldita sea. Oye, imbécil. Mira lo que tengo. El rubio de 1B abrió los ojos como pudo y atrapó las diademas que Bakugo tenía en las manos. Serán una buena adición a lo que tengo aquí. El siguiente son los 10 millones de puntos de Deku. Monoma gruñó y se preparó para correr tras él, pero corrección de humo. Bakugo usó su don y creó una cortina de humo gigante. Shishida-san, ¿estás bien? Preguntó Monoma rápidamente. Aunque el daño duela, puedo continuar. Muy bien. Vamos tras él. Izuku se mantuvo desafiante mientras el equipo de Todoroki se acercaba, pensando en qué podía hacer. Y fue entonces cuando lo oyó. Deku, bastardo. Al darse la vuelta, vio al equipo de Bakugo en el aire, saltando la barrera glaciar de Todoroki usando una combinación de la cinta de Zero y las explosiones de Bakugo. Esos puntos son míos, y Kyot. Atsume-chan, la red. La pelirrosa sonrió ampliamente al finalmente usarlo, apuntando al equipo de Bakugo que había disparado. Como si eso me detuviera. Bakugo lo disparó, pero fue devuelto por una fuerza de viento, cortesía de Izuku. Midoriya. Yanagi y Komori se preocuparon por su amigo, que ahora lucía un dedo roto tras usar el índice de nuevo. Está bien, jadeó mientras el equipo de Bakugo lo arrastraba. El chico mismo parecía sorprendido. Deku, me lastimaste, todavía estaba comprendiendo la situación y lo mucho que lo enojaba. Pero no tuvieron respiro, ya que Todoroki los atacó de nuevo. Extendía la mano izquierda hacia Komori, intentando quitarles puntos. Arriba, Komori. Gritó Izuku, extendiendo la mano. No dejes que explote. Cargó el One for All rápidamente, demasiado rápido. Podía sentir la fluctuación de poder, pero su equipo estaba en apuros. Agarró la mano de Todoroki y la apartó de un manotazo. Ambos pudieron ver las llamas que danzaron en el aire después. Él sí tiene fuego, lo usé. Izuku hizo una mueca al sentir un ligero dolor en el brazo, pero no tanto como en los dedos.
Eso era bueno, significaba que no había usado un porcentaje demasiado alto, quizá alrededor del 12, si tenía que adivinar. Yanagi empuja. La chica fantasma lo hizo y el equipo Todoroki salió despatarrado hacia atrás. Izuku usó Full Cooling, lo que los hizo mucho más rápidos que otros equipos, incluyendo los de Todoroki y Bakugo. Algunos podrían haber considerado cobarde correr, pero no tenían otra opción. No tenían la fuerza para enfrentarse a Bakugo y al hijo de Endeavor a la vez. Tuvieron que esperar. Era su única opción. Bakugo se preparó de nuevo y el equipo de Todoroki tomó el control, acercándose a ellos. Izuku se agachó. «Atsume», gritó. «A por ello», respondió ella, y él saltó, elevándose de nuevo en el aire. No sabía si se habían enfriado lo suficiente o no, gracias a Dios que lo estaban, habría sido horrible si no lo estuvieran. Pero seguía oyendo explosiones, y al bajar la vista vio a Bakugo persiguiéndolos por los aires. «Esos puntos son míos, Deku», gritó como un animal rabioso mientras los perseguía. Yanagi lo empujó con su don, pero eso no lo detuvo. Atsume ya no tenía redes para usar, y Komori no pudo hacer nada contra las explosiones con sus hongos. «¿Estás haciendo? Ya llegó la hora. La batalla de caballería, el segundo evento del festival deportivo ha terminado». Todos oyeron gritar a Present Mig mientras Bakugo se congelaba en el aire, mirando fijamente a Izuku. Podía ver el odio en los ojos del chico, el deseo de destruir a Izuku. Los ojos carmesí le decían todo lo que Bakugo sentía. Toda la rabia, la desesperación, el orgullo, el odio. Podía verlo todo. Y lo hizo temblar. Pero él lo miró con su propia mirada. Se había ganado su lugar en la UA y estaba aquí para quedarse. Bakugo se estremeció al ver la mirada de Deku. Eso no se suponía que fuera así. Sintió que lo jalaban de la espalda, probablemente cara de salsa de soya usando su don de nuevo, pero mantuvo la vista fija en Deku mientras su equipo descendía. ¿Qué diablos le pasó al monstruo sin peculiaridades que se encogía cada vez que Bakugo abría la boca? Izuku vitoreó con sus amigos mientras sonreía y lloraba levemente tras el final de la batalla de caballería. Yanagi sonrió. «Buen trabajo, Midoriya, sabía que podíamos lograrlo». Sonrió al verlo sonreír. Siempre era un placer verlo. «Ustedes dos también lo hicieron genial», dijo Izuku. «Gracias, Hongo. No puedo creer que hayamos entrado al torneo». Komori sonrió ampliamente, temblando de emoción. No creía que llegaría tan lejos en el festival deportivo. Para ser sincera, estaba un poco nerviosa. Y Atsume-chan, tus bebés, ayudaron mucho. La inventora le hizo un gesto de aprobación, pues ya estaba trabajando de nuevo en las botas voladoras. Izuku suspiró, pero luego sonrió. Quizás podría trabajar en su nuevo traje de héroe. Yanagi se acercó flotando, sonriendo mientras tiraba del brazo de Izuku. «Ven, tenemos que ver nuestra clasificación, pero seguramente obtuvimos el primer lugar», dijo, a lo que Izuku asintió y se dejó arrastrar. Fue un poco vergonzoso y le dolió un poco, pues aún le dolían los brazos por usar demasiado One for All, pero valió la pena. Su amigo sonreía, y eso era muy importante para él. «En primer lugar tenemos al equipo Komori con más de 10 millones de puntos», gritó Present Mic. Los estudiantes y el público hicieron una mueca de dolor, tapándose los oídos. Pero su grito fue reemplazado por vítores, y la multitud felicitó a los cuatro. Casi podía oír a su madre llorando en su oído, felicitándolo por haber llegado tan lejos. Porque ella siempre se alegraba cuando él conseguía algo, no por lo cerca que estaba de conseguirlo. Se alegraría incluso si perdía en la primera ronda del torneo, porque había llegado muy lejos durante toda la prueba. «Esos son mis alumnos», gritó Bladkin por encima de la barandilla mientras felicitaba a los 3 del 1B del equipo de Komori. «Kan-sensei parece estar muy orgulloso de nosotros tres». Yanagi sonrió al oír a Bladkin. En segundo lugar, tenemos al equipo Bakugo. El rubio del 1A, furioso en silencio, miró fijamente al equipo de Izuku. Quería el primer puesto, maldita sea. El segundo puesto no significaba nada para él. No valía nada. En tercera parte, tenemos al equipo Todoroki. El hijo de Endeavor miró a Midoriya con los ojos entrecerrados mientras apretaba el brazo izquierdo. Él, me obligó a usarlo, lo odiaba, tendría que hablar con Midoriya. Nadie lo había obligado a usar su fuego, ni un solo miembro de su clase. ¿Cómo lo hizo este chico de la 1B? ¿Cómo era tan fuerte y de dónde venía? Y en cuarto, wow. El equipo Shinso. ¿Quién es este?, exclamó Present Mic, ya que nadie sabía quién era este concursante. No pertenecía al grupo de héroes. Era un completo misterio para la mayoría.
Izuku observó a su equipo. El chico de cabello morado y su equipo. Los tres, Shoda, un chico con una cola bastante simple, y luego, Kurohiro. Kurohiro-kun, murmuró Izuku lentamente a su equipo. Komori se giró hacia él y suspiró. Sí, ese es el equipo al que se unió Kurohiro. Quería unirme a él, pero se fue rápidamente después de que el del cabello morado le hablara. Frunció el ceño ligeramente. Medianoche sonrió en el podio. Ver a los que habían seguido adelante mostrando tanta emoción fue una recompensa para ella. Haremos una pequeña pausa antes del oficial torneo, sí. Gritó Present Mic. Su parte favorita del festival deportivo cada año siempre había sido el torneo. Al fin y al cabo, era la ronda en la que más comentaba. Siempre le encantaba. Izuku asintió para sí mismo. El torneo siempre era la última parte del festival deportivo. Además, siempre era uno de los favoritos de los aficionados. Sin embargo, dos estudiantes tenían algo que decir. Señorita Mig, el chico de la cola levantó la mano. Quisiera renunciar al torneo, dijo con un suspiro desanimado. Oh Hiro-kun, ¿qué haces? Esta es una oportunidad increíble. Gritó Ida con un golpe en el brazo. Ojiro asintió y se volvió hacia su vicerrepresentante. Lo sé, pero no recuerdo nada de la última ronda. No me lo gané, el derecho a seguir adelante, volvió a mirar a Midnight. No me arrepentiré de esto, renunció. Antes de que el héroe con clasificación R pudiera decir nada, Shoda abrió la boca. Yo también quiero renunciar. Gritó. Por casi las mismas razones, señorita Midnight, dijo el usuario de Dwin Impact. Izuku abrió mucho los ojos mientras se acercaba. Ese Shoda-kun, no puedes, ya me he decidido, Midoriya. Shoda sonrió. Por favor, déjame hacerlo. El sucesor de One for All frunció el ceño. Que vale, no le gustó nada. Miró fijamente a Shinzo, el líder del equipo, al ver a Kurohiro mirando a su alrededor con confusión. Komori-chan, creo que le pasó lo mismo a Kurohiro, le dijo a la chica Hongo. Iré a hablar con él, salió para hablar con su amiga. Izuku simplemente asintió. ¿Crees que pasó algo malo? Preguntó Yanagi. A pesar de su voz monótona, Izuku notó que estaba preocupada por sus compañeros. Izuku no respondió con firmeza. No lo sé, fue todo lo que dijo. Yanagi frunció el ceño y le soltó el brazo. Espero que todo salga bien. Ella dijo. Yo también. Se quedaron en silencio. Atsume se había ido a trabajar en sus inventos y Komori a hablar con Kurohiro. Estaban solos, ambos preocupados por sus amigos, pero no sabían cómo hablar de ello. Izuku nunca había tenido que preocuparse por sus amigos, ya que nunca los había tenido. Pero ahora sí, y era extraño. Yanagi era simplemente más reservada que la mayoría de sus compañeros, y aunque era relativamente abierta con Izuku, había algo más de lo que también quería hablar. Se encontró con la boca abierta antes de poder pensar en qué decir. Midoriya. Los dos se quedaron paralizados y voltearon a ver a Todoroki. La mirada del chico era fría, dirigida al representante de la clase B. Tenemos que hablar.